Tengan muy buenas noches. Este día les voy a hablar de la servidumbre. La servidumbre en nuestra legislación es un conocimiento jurídico de las formas de interpretación de cada una de ellas. De esta manera explicaremos en qué consiste, cuáles son las características y el aporte dado para comprender la peculiar naturaleza de saber que hoy en día nosotros buscamos y poseemos. En un sentido estricto de la historia de la servidumbre, a la fecha actual lo entendemos como el estudio de todas las ideas y sistemas de pensamiento jurídico relacionados y creados de la misma época en el que el modo de explicar los fenómenos y evolución en esa parte del desarrollo de la sociedad. En el artículo 822 al 833 del Código Civil es un gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de otros pertenecientes a distintos dueños. Se caracteriza por una relación entre dos inmuebles, excepto las servidumbres personales, aquel cuyo favorece y continúa la servidumbre, denominado predio denominante, y aquel otro que sufre dicho gravamen, denominado predio sirviente. Artículo 822 y 823 del Código Civil. La servidumbre se presenta como un derecho real que recae una cosa ajena y que consiste en la posibilidad de utilizar dichas cosas y de servicio de ellas de manera más y menos plena según el artículo 567. No puede existir una servidumbre sin utilidad para un fondo o una persona, pues no se puede establecer limitaciones de derecho de propiedad que no reporten ventajas para nadie. Son situaciones que implican una función de servicio y pérdida de libertad. La clasificación de la servidumbre tenemos por la razón del sujeto. Tenemos las prediales, lo establecidas entre el predio sirviente y el dominante, y las personales en favor de una persona o comunidad a quien no pertenece la finca gravada por su situación rústica y urbana, dependiendo de la situación de la finca, según lo podemos ver en el artículo 823 del Código Civil. Tenemos por su origen, ya sea legal y voluntarias, aquellas establecidas en la ley y estas por la voluntad de los propietarios, según el artículo 832 del Código Civil. Tenemos también por su ejercicio, ya sea continua o discontinua, según el artículo 824 del Código Civil. Tenemos por notariedad de su existencia, aparentes y no aparentes, según el artículo 825 del Código Civil. Y tenemos por su contenido, ya sea positiva y negativa. Es positiva la servidumbre que impone al dueño del predio sirviente la obligación de dejar hacer algunas cosas o dejar de hacerlo por sí mismo. Y la negativa, la que prohíbe hacer algo que le sería lícito sin la servidumbre. Tenemos las características de la servidumbre. Tenemos las que constituyen de un derecho real en excelencia, porque es una limitación que afecta al predio sirviente a favor del predio dominante. Crea una relación directa en el titular del derecho y cosa grabada con ella. Arrastra en todos sus casos. También tenemos la servidumbre predial. Es predial porque la servidumbre solo se puede constituir sobre predio. Para su existencia debe de ser necesario dos predios: el dominante, que es el beneficiario con el gravamen, y el sirviente, que es el que sufre. No siempre es necesario que dos predios sean vecinos. También puede existir servidumbres a distancia, ya sea por cable, carril, oleoducto, etc. También tenemos las características que la servidumbre es útil. Es útil porque es necesario e impredecible, así como por ejemplo la servidumbre de paso para dos predios enclavados. También tenemos la servidumbre es perpetua. Es perpetua porque por la misma naturaleza, puesto que los fondos tienen una existencia prolongada, sus necesidades son permanentes y su implementación no responde al interés de una persona. Este limita en el tiempo, sino el predio. De existencia perpetua podemos citar como servidumbre legal temporal en el artículo 1041 del Código Civil, que prescribe el usufructo por el plazo de usufructo.
con conocimiento del propietario, así como por ejemplo si es usufructo, pues se pacta por 10 años. La servidumbre durará hasta el fin de plazo. Tipos de servidumbre. Tenemos servidumbres naturales que lo tipifican en el artículo 834 al 839 del Código Civil. Servidumbres legales que lo tipifican en el artículo 840 al 880 del Código Civil. Y servidumbres voluntarias que lo tipifican en el artículo 881 al 886 del Código Civil. Y extinción de la servidumbre según el artículo 887 al 890 del Código Civil.